cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A Través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A Través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, viajando por el libro de Zacarías, y volvemos a este capítulo 4. Y en nuestro programa anterior habíamos llegado hasta el versículo 4. Usted recordará que esta es la visión del candelero de oro y los olivos. Este candelero es idéntico al que se encontraba en el tabernáculo y más adelante en el templo. Es probablemente el cuadro más completo y mejor de Cristo que tenemos en el tabernáculo. Ahora, la medida nunca fue dada porque el oro habla de la deidad de Cristo. Y este era un candelero de oro y uno no puede medir la deidad. Así es que nunca fueron dadas las medidas, pero fue hecho de una forma maravillosa. Fue hecho en la forma de una flor de almendro, y allí en esa copa se colocaban pequeñas lámparas, luego de haber sido llenadas de aceite. Las mechas de sus lámparas habían sido cortadas para que dieran buena luz. Y el candelero habla del hecho de que el Espíritu Santo toma las cosas de Cristo y nos las muestra. El candelero contenía el aceite y la luz era dada. Este es el Espíritu Santo, y Cristo envió al Espíritu Santo al mundo. Pero el propósito del Espíritu Santo era el de tomar las cosas de Cristo y mostrárnoslas. Así es que la luz revela la gloria y la belleza del candelero. Ese es el cuadro que tenemos ante nosotros. Pero usted recordará que Él también había dicho que nosotros debemos ser luces en el mundo hoy. Él no está aquí, por tanto, nosotros, su iglesia, debemos ser la luz en el mundo. Ahora, en este candelero y en esta visión aquí, tenemos un arreglo muy hermoso de estas visiones que fueron dadas a este hombre Zacarías. Es casi como el tomar ciertos pasos, como subir ciertos peldaños, y nos cuentan una historia. Estas visiones revelan un cuadro completo y hermoso cuando las juntamos todas, y tenían un cumplimiento local. Zacarías dio estas visiones al pueblo para animarles. Esta gente había estado en la cautividad en Babilonia y habían salido de ella, y Dios les ha presentado claramente que todo esto ocurrió según los arreglos de Dios y según su propio plan y según su propósito. Pero ahora ellos han regresado a su tierra y ellos deben ser limpiados de sus pecados. Y habiendo sido limpiados y llevados a la relación correcta con Dios, con sus pecados perdonados, ahora ellos pueden rendir un testimonio efectivo para Dios. Ese es el cuadro que se nos presenta aquí. Y ellos debían ser una luz en aquel día. Ahora esto tenía una aplicación local, no solo para ellos entonces en ese día, sino para nosotros hoy. Tenía una aplicación en el pasado y tiene una aplicación en el presente. Establece ciertos grandes principios para nosotros, uno de los cuales es que Dios no puede utilizar hoy un testigo vil o inmundo. Sabemos que hay muchos que son inmundos que están tratando de testificar, pero esto no quiere decir que son testigos efectivos o útiles para Cristo, porque no lo son. Todo lo que ellos hacen es construir una montaña de madera, de heno y hojarasca, y ellos van a ser probados algún día por fuego. Y entonces veremos que no había allí nada genuino en realidad que pudiera ser utilizado para Dios. Todo era artificial y superficial. Ahora esto también mira hacia el futuro, y tiene su cumplimiento completo en el período milenario, ya que Dios hará que ellos regresen a su tierra, y Dios les limpiará entonces en aquel día. Y en la última parte de este libro vamos a ver que se abrirá una fuente para que ellos puedan ser limpiados,
para la descendencia de David y para la ciudad de Jerusalén. Dios va a hacer que ellos entonces, después de haber sido limpiados, que ellos nuevamente lleguen a ser una luz para el mundo, como fue la intención original de Dios para con ellos. Allá en el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8, leemos lo siguiente: Cuando el Altísimo hizo heredar a las naciones, cuando hizo dividir a los hijos de los hombres, estableció los límites de los pueblos según el número de los hijos de Israel. Ahora, ¿por qué hizo esto? ¿Por qué estableció Dios los límites de los pueblos del mundo según el número de los hijos de Israel? Bueno, porque ellos tienen que ser testigos a todo el mundo. Esa es la intención de Dios. Ellos serán un testigo en cada rincón del mundo algún día. Dios lo hizo de esa manera. Ellos fracasaron en el pasado y la iglesia ha fracasado también en el presente. Se nos dice que debemos ir por todo el mundo. Pero ¿cuántos lugares en el mundo hoy no tienen ningún testimonio, ningún testigo? Esa es una de las razones por la cual nos gusta tanto trabajar por radio. La radio está penetrando a lugares donde no puede llegar ningún testigo humano. En cierta ocasión recibimos correspondencia de Sudamérica, donde se nos informaba que un joven llegó a conocer a Cristo escuchando el programa radial. Y él inmediatamente llegó a ser el predicador de su localidad. ¿Por qué? Porque allí no había ningún predicador y él era el único testigo en esa ciudad. Y él llegó a ser un evangelista muy ferviente. Él llegó a ser una luz para el Señor en ese lugar. Así es que debemos ver que en el día de hoy la radio está penetrando y levantando a multitudes que son testigos para Cristo. De modo que este versículo tiene mucho significado aquí. Y no es el único. Allá en Ezequiel capítulo 5, versículo 5 leemos: Así ha dicho Jehová el Señor: Esta es Jerusalén, la puse en medio de las naciones y de las tierras alrededor de ella. ¿Para qué? Para que pudiera ser un testigo. Y la razón por la cual ese lugar es tan sensitivo es en primer lugar porque Dios lo ha elegido y lo ha hecho de esa manera. Pero la razón por la cual lo eligió fue porque es el centro mismo de 3 continentes. Y nos referimos a África, Asia y Europa. Y está en la encrucijada de los caminos de estos 3 continentes. Y es un lugar muy importante porque ya hemos sido testigos de que no hay ningún otro lugar que sea tan sensitivo como lo es esa zona en el presente. Y ningún otro lugar ha causado tantos problemas como los que ha causado este pequeño lugar. Bueno, creemos que Dios lo había planeado de esa manera. Se encuentra en el centro mismo de las cosas. Y habrá problemas allí hasta cuando llegue a ser el centro de la proclamación de la palabra de Dios. Porque Dios ha dicho allá en el libro del profeta Isaías que su palabra saldrá en Jerusalén. Y por supuesto que eso no es una realidad en el presente, pero eso mira hacia el futuro. Mientras tanto, usted y yo, amigo oyente, debemos ser las luces en este mundo. Tiene este significado para nosotros hoy. Y como podemos apreciar, eso hace de este pasaje algo muy interesante, por cierto. Ahora, con estos antecedentes, leamos entonces lo que nos dice el versículo 4 de este capítulo 4 de Zacarías. Proseguí y hablé, diciendo a aquel ángel que hablaba conmigo: ¿Qué es esto, Señor mío? Este hombre Zacarías no tenía ninguna clase de inhibición. Él pregunta: ¿qué es esto, Señor mío? Veo estas cosas, pero ¿cuál es el significado de ellas? Notemos ahora la respuesta que le da el ángel aquí en el versículo 5. Y el ángel que hablaba conmigo respondió y me dijo: ¿No sabes qué es esto? Y dije: No, Señor mío. Lo que el ángel en realidad estaba diciéndole era sencillamente esto: tú debes saber esto. Si no lo sabes, deberías saberlo. Y esto es algo que tú deberías ser capaz de comprender. Tú sabes qué estás mirando. Es el candelero de oro, y tú deberías saber el significado de esto. Y luego el ángel le dijo: ¿no sabes qué es esto? O como ya hemos dicho, tú deberías saber lo que estás mirando. Y este hombre respondió que no lo sabía. Él dijo: no, Señor mío, no lo comprendo. Luego el versículo 6 comienza diciendo: entonces respondió y me habló diciendo: esta es palabra de Jehová a Zorobabel. Este es un mensaje para Zorobabel. Y debemos mantener esto ante nosotros porque tiene un verdadero significado para él. Y también es un gran principio para nosotros en el presente. Y aquí tenemos este mensaje. Dice en la segunda parte del versículo 6 de Zacarías: no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos.
Ahora, esta expresión, no con ejército ni con fuerza, es bastante interesante. Aquí nos está hablando de fortaleza física. Tiene que ver con lo que llamaríamos hoy agilidad mental. Es aquello que tiene que ver con una decisión sabia. Así es que podríamos cambiar la lectura un poquito aquí y decir, no por cerebro ni con fuerza muscular, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto era de mucho ánimo para Zorobabel. Zorobabel era el gobernador civil. Josué era el gobernador religioso. Y estos dos personajes representaban estos dos olivos que estaban proveyendo el aceite para el candelero. Pero el mensaje es sencillamente esto, que esto no va a ser hecho por su propia inteligencia, por su habilidad, y eso no va a hacerse por su fortaleza física, sino que el templo será construido por el Espíritu de Dios. Y amigo oyente, si el Espíritu de Dios no está en nuestras actividades hoy, éstas no van a llegar a nada, porque Dios no está haciendo su obra por medio de habilidad mental o por fuerza muscular. A nosotros nos gusta hablar de alguna persona que es ingeniosa, decimos, de algún predicador que es muy inteligente, que puede preparar sermones y mensajes muy interesantes. Pero, amigo oyente, la obra de Dios no se lleva a cabo de esa manera. Pensamos que a veces una persona ingeniosa o inteligente puede llegar a ser una persona peligrosa, porque el hombre que puede ser ingenioso mentalmente puede serlo en la dirección equivocada y causar muchas dificultades en el pueblo de Dios. Y también puede engañar a muchos. Ha habido mucho engaño religioso en nuestro día. Hay algunos que progresan mucho porque son personas que tienen buenas relaciones públicas, son buenos administradores y tienen una personalidad muy buena. Tienen mucha carisma, como se dice, y también hacen muchas solicitudes. Pero Dios dice que Él no lleva a cabo su trabajo, su obra, de esa manera. Dios no hace las cosas por medio de lo humano. No con ejército ni con fuerza, no es con cerebro ni con fuerza muscular, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Y esto tiene un significado tremendo y establece un gran principio para nosotros en el presente. Dios solo usa aquello que es hecho por medio del Espíritu de Dios a través de nosotros. Hablando personal y honradamente, amigo oyente, cualquier cosa que nosotros hagamos en la carne será por medio de nuestro propio esfuerzo, y por haberlo hecho nosotros, Dios lo aborrece. Él no lo puede utilizar y tampoco lo va a utilizar. A Dios no le sirve nada de eso. Y eso llegará a ser nada porque no es sino algo que nosotros mismos hemos hecho, y es como el heno que es consumido por el fuego. Dios quiere hacer su obra a través de nosotros, y tiene que ser por medio del poder del Espíritu Santo. Eso es lo importante de ver de nuestra parte aquí. Ahora, esto es en el futuro. Esto va a ser especialmente cierto en el milenio, pero debemos nuevamente decir que no es por medio del cerebro ni por la fuerza muscular, sino por mi espíritu, dice Jehová. Baron lo expresa de la siguiente manera. Es por medio de la luz del Mesías y por medio de ese aceite del Espíritu que se derramará sobre ellos abundantemente. Es así como el candelero de Israel brillará con una brillantez séptupla para la iluminación de todas las naciones de la tierra. Y esta, amigo oyente, es una gran declaración de que habrá y que hubo un remanente en aquel día de Zacarías que necesitaba ser animado de esa manera porque ellos estaban sintiendo una tremenda presión de la oposición y estaban afligidos por las dudas y los temores y necesitaban que alguien les diera ánimo. Y el ánimo les fue dado. Así es que esta visión que tenemos aquí es la palabra de Jehová a Zorobabel. Esto era para darle ánimo. Ahora Dios hoy no está llevando a cabo su obra por medio del entretenimiento intelectual de una congregación, sino que tiene que ser por medio del Espíritu de Dios. Y Él tampoco lo hace basándose sencillamente en la fuerza o la fortaleza humana. Vemos aquí que esta visión estaba bastante animada, por lo menos así sucedió en aquella época. Ahora, en la primera parte del versículo 7 de este capítulo 4 de Zacarías leemos, ¿Quién eres tú, oh gran monte? Una montaña, amigo oyente, representa oposición. Leamos completo este versículo 7. ¿Quién eres tú, oh gran monte? Delante de Zorobabel serás reducido a llanura. Él sacará la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Es decir, que la piedra angular será colocada en este nuevo templo. No va a ser un templo muy impresionante, pero ellos han tenido toda clase de oposición.
Y ahora esta visión los anima indicando que Él podrá mover montañas. Usted recuerda que el Señor Jesucristo dijo que los discípulos podrían decir a un monte, pásate de aquí a allá, y se pasará, y nada os será imposible. Bueno, no creemos que esto se haya dado para quitar montañas físicas. No había muchas que fueran quitadas en aquella tierra, y no hay muchas que son quitadas hoy, a no ser por los terremotos. Pero la fe que puede quitar montañas es la fe que puede quitar obstáculos y oposición a la palabra de Dios, a la obra de Dios. Ese es el cuadro que tenemos aquí. El templo de Dios será reedificado. ¿Y qué palabras de ánimo son estas para este pueblo? Él les instruyó que debían concluir la construcción de ese templo. Entonces, aquí en los versículos 8 y 9 de este capítulo 4 de Zacarías leemos, «Vino palabra de Jehová a mí, diciendo, Las manos de Zorobabel echarán el cimiento de esta casa, y sus manos la acabarán. Y conocerás que Jehová de los ejércitos me envió a vosotros». Es decir, que esto fue dado para darles ánimo. Y como dice el apóstol Pablo en su epístola a los Filipenses capítulo 1, versículo 6, «Estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo». Es decir, Zorobabel, tú tienes que poner los cimientos. Dios estaba contigo cuando tú estabas echando esos cimientos. Bueno, tú vas a poder colocar el techo sobre este edificio, y Dios estará contigo. Luego dice en la primera parte del versículo 10, «Porque los que menospreciaron el día de las pequeñeces se alegrarán». Amigo oyente, sabemos que hay personas que hacen cosas así, que desprecian lo pequeño y buscan siempre lo grande, lo espectacular, porque siempre nos gusta escuchar de las cosas que tienen éxito. De modo que un predicador que tiene mucho éxito, o una iglesia que tiene mucho éxito, que produce mucho y que progresa mucho, es aquella que tiene las multitudes y cosas por el estilo. Y nosotros estamos creyendo más y más que el Señor Jesucristo está obrando de una manera callada en pequeños lugares en el presente. Y hemos aprendido a despreciar lo pequeño. Es necesario regresar a esto. Tememos que a veces nosotros mismos hacemos cosas así. Nos desanimamos enseguida cuando la correspondencia no llega en grandes cantidades. Y luego descubrimos que en un día, cuando han llegado solo unas muy pocas cartas, una de esas cartas es la más preciosa de todas las que hemos recibido. Amigo oyente, esto es despreciar las cosas pequeñas. Y luego sigue diciendo, «Y verán la plomada en la mano de Zorobabel». Esa plomada, como usted bien sabe, es un peso atado a una cuerda, y así es como ellos podían construir casas en línea directa con la tierra. Y es algo que uno debe tener en cuenta cuando tiene que construir algo. Luego este versículo 10 continúa diciendo, «Estos 7 son los ojos de Jehová que recorren toda la tierra». Dios aún está dominando. Luego leemos en los versículos 11 al 13 de este capítulo 4 de Zacarías, «Hablé más y le dije, ¿qué significan estos 2 olivos a la derecha del candelabro y a su izquierda? Hablé aún de nuevo y le dije, ¿qué significan las 2 ramas de olivos que por medio de 2 tubos de oro vierten de sí aceite como oro? Y me respondió diciendo, ¿no sabes qué es esto? Y dije, Señor mío, no. Él está diciendo otra vez, yo no sé lo que son estas cosas. Y Dios le dice, tú deberías saber lo que son. Y él contesta, Señor mío, no. Y en el versículo 14 dice, y él dijo, estos son los 2 ungidos que están delante del Señor de toda la tierra. Estos son 2 hombres llenos del Espíritu. Zorobabel, el gobernador civil, y Josué, el gobernante religioso. Ya hemos visto que este último había sido limpiado y que ahora se presenta en la justicia de Cristo. A él se le ha dado vestiduras nuevas. Él puede presentarse ahora ante Dios. Debemos decir nuevamente que eso tenía un mensaje local. Cuando esta gente allí confesaba sus pecados y se volvían a Dios buscando redención, la forma en que Él había preparado esto era que ellos tenían que ofrecer un sacrificio que señalaba hacia Cristo. Y lo llevaban y ofrecían ese sacrificio por medio de la fe. Y ahora ellos son limpiados y son vestidos y pueden ser llenos del Espíritu y usados por Dios. Esto tiene un mensaje para nosotros en el presente también, ¿no le parece? Dios quiere llenarnos hoy con su Espíritu y hay ciertas condiciones que debemos cumplir. Y hay 2 de ellas que son negativas, según nuestra opinión. Allá en el capítulo 4 de la Epístola a los Efesios, versículo 30,
Dice el apóstol Pablo, no contristéis al Espíritu Santo. Usted no puede ser lleno del Espíritu si hay pecado en su vida. Dios no le puede usar. Y luego, en la primera epístola a los Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 19, dice el apóstol Pablo, no apaguéis al Espíritu. Esto es, cuando nos encontramos fuera de la voluntad de Dios. Y si estamos fuera de la voluntad de Dios, entonces Dios no nos puede usar. Si Dios quiere que usted esté en el África y usted se encuentra aún en su país, no creemos que Él puede usarle. Pero amigo oyente, si usted está en el África y debería estar en su propio país, entonces Él tampoco le va a utilizar. Y luego, Él dice en la epístola a los Gálatas capítulo 5 versículo 16, andad en el Espíritu. Y andar en el Espíritu es algo muy práctico. Es simplemente levantarse y comenzar a andar y a descansar en el Espíritu de Dios. Ahora esto es un cuadro del futuro. Esto mira hacia el día cuando Dios derramará su Espíritu sin medida. Ese día no ha llegado todavía. Nosotros pensamos que hay muy poco del derramamiento del Espíritu en estos días. Pero en aquel día, Él dice, derramaré mi Espíritu sobre toda carne. Y ese día todavía está en el futuro. Esta profecía que tenemos aquí en el capítulo 4 de Zacarías es algo sobresaliente, por cierto. Dios mediante, en nuestro próximo programa vamos a entrar a algo que es realmente fascinante. Vamos a ver que el primer astronauta no fue un hombre, sino una mujer. Créalo o no, esto es lo que vamos a considerar, Dios mediante, en nuestro próximo programa.